¿Comenzamos ya o me espero un minutino? Sí, tienes un buen lío de cables. Antes los cámaras, cuando nos veíamos más a veces, se perdían detrás de eso, porque ellos son muy locos. Cuando queráis, Nada, muy bien. Pues comenzamos. Muy buenos días y agradecerles en primer lugar, como siempre, el apoyo que le prestan a la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste y muy especialmente en todas las acciones y actividades relacionadas con la entrega y comunicación del Premio Europeo Carlos V. Hace unos días se cumplía un año del estallido de la guerra provocada por la invasión rusa a Ucrania. Un año que ha puesto a prueba la resistencia del pueblo ucraniano, que nos ha demostrado que su voluntad por la defensa de la integridad territorial de su país es más poderosa que ejércitos y mercenarios. En este año de grandes desafíos geopolíticos y energéticos, sobre todo, se han sumado también a desafíos que ya teníamos, como los desafíos climáticos y a los que ya veníamos afrontando por la pandemia. En estos momentos en los que el mundo es un lugar más inhóspito, con más incertidumbres que certezas, con más discordias que consensos, es más necesario que nunca poner en valor de lo que significa Europa, los valores que encarna y sobre los que está edificada. En estos tiempos de retos y desafíos bélicos, climáticos, humanitarios, migratorios, el diálogo y el multilateralismo se antojan unas herramientas más necesarias e imprescindibles que nunca. En esta encrucijada de la historia se necesita un proyecto de paz, como es el de la Unión Europea, una Europa fuerte y unida, porque las respuestas de los problemas deben ser unitarias y contundentes. Solo desde la unidad Europa puede competir en el tablero internacional, puede recuperar su posición y volver a ser faro y luz en la esfera internacional. Con este escenario, el jurado del 16º Premio Europeo Carlos V, conformado por destacadas personalidades españolas y europeas, ha decidido conceder el premio al excelentísimo señor don Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, un hombre que lleva toda una vida dedicada desde sus diferentes responsabilidades al proyecto europeo y a los valores que éste representa, la solidaridad, la justicia, la defensa del medio ambiente y también la puesta en valor de la cooperación transfronteriza de la que tanto sabe Extremadura. Antonio Guterres es un hombre europeísta y comprometido con el multilateralismo, con la paz y la justicia. El jurado ha destacado que ha sido una figura clave para hacer frente a un periodo de cambios sin precedentes y con terribles consecuencias para Europa y para el mundo. Con su trabajo tenaz ha impulsado acciones para responder a la pandemia de la COVID-19, a la guerra de Ucrania, para abordar la emergencia climática y lograr reformas ambiciosas con las que hacer frente a los desafíos del siglo XXI. El presidente de la Junta de Extremadura y presidente del patronato de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste ha tenido la ocasión de trasladarle personalmente el premio. Y tras esa conversación, el señor Guterres ha querido enviarnos unas palabras de agradecimiento que paso textualmente a leerles. Es un verdadero honor recibir el Premio Europeo Carlos V y un privilegio unirse a una lista de galardonados tan prestigiosos. Sé que con este premio también están rindiendo homenaje a las Naciones Unidas. La Fundación Yuste realiza una labor encomiable en estos tiempos de crisis, sin precedentes para Europa y para el mundo. Promocionar la democracia, los derechos humanos, la paz y el desarrollo sostenible para todos, a través de la investigación, la cultura, la integración social, es una de las misiones más nobles e importantes a las que podemos aspirar. Y por todo ello les estoy profundamente agradecido. Estas palabras impelen e impulsan a la Fundación Yuste a seguir trabajando para la construcción de espacios para el diálogo y para el encuentro, para la promoción de la libertad y la igualdad. En estos momentos se hacen necesarias personalidades como Antonio Guterres, que estiman que el compromiso por la dignidad humana y la protección de los refugiados, como la defensa del multilateralismo, son grandes armas para lograr un mundo mejor.
Solo me queda felicitarle personalmente y trasladarle mi enhorabuena al señor Guterres por el galardón y a continuación le paso la palabra a Juan Carlos Moreno, director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Juste. Buenos días. Les reitero el agradecimiento que ya les ha expresado la directora general por su interés por las actividades de la Fundación Juste, en especial por todo lo concerniente al Premio Europeo Carlos V. Voy a proporcionarles a ustedes algunos datos en torno a esta edición 16ª del premio que considero que pueden ser de su interés. En primer lugar, este año hemos recibido 27 propuestas, de las que 25 eran elegibles y que contenían un total de 15 candidaturas. Estas propuestas nos han venido de los siguientes países: una de Bélgica, 16 de España, 6 de Francia, una de Italia, una de Países Bajos, una de Rumanía y una de Suecia. Asimismo, hemos recibido 149 cartas de apoyo provenientes de Argentina, Bélgica, Colombia, Estados Unidos, España, México, Portugal y Rumanía. Esta variedad geográfica nos da a entender la extensión cada vez creciente que está teniendo este Premio Europeo Carlos V en toda la comunidad euro-iberoamericana. Las 25 propuestas elegibles fueron sometidas al criterio de un jurado formado por las siguientes personas. En primer lugar, como presidente del jurado, Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura y presidente del Patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Juste. Por José Manuel Álvarez Bueno, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y vicepresidente primero de la Fundación Juste. Por María Andrés Marín, directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España. Por Pilar Blanco Morales Limones, vicepresidenta primera y consejera de Administración Pública y Hacienda de la Junta de Extremadura y miembro del Patronato de la Fundación Juste. Por Sofía Corradi Mamma Erasmus, exdirectora científica de la Oficina de Roma de la Conferencia Permanente de Rectores de Universidades Italianas y Premio Europeo Carlos V en el año 2016. Por Jacques Delors, expresidente de la Comisión Europea y Premio Europeo Carlos V en 1995. Por Enrique Moradiellos García, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura, miembro de la Real Academia de la Historia de España y miembro de la Academia Europea e Iberoamericana de Juste. Por Pedro Fernández Salguero, rector magnífico de la Universidad de Extremadura y vicepresidente segundo de la Fundación Juste. Por María del Carmen Iglesias Cano, directora de la Real Academia de la Historia de España y miembro de la Academia Europea e Iberoamericana de Juste. Por Blanca Martín Delgado, presidenta de la Asamblea de Extremadura. Y por Manuela Mendonça, presidenta de la Academia Portuguesa de la Historia y miembro de la Academia Europea e Iberoamericana de Juste. Como ya también les ha comentado la directora general, se le ha transmitido al premiado la decisión del jurado y ha aceptado complacido, así como venir el día 9 de mayo a recibir de manos de Su Majestad el Rey el Premio Carlos V, Premio Europeo Carlos V, en su 16ª edición. Tanto la directora general como yo quedamos a su disposición para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias.